La firma Domínguez presenta Su Deposición. Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Bienvenido. Este video es una guía para su deposición. Estamos en Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, el hogar de Hollywood, a donde vienen muchas personas de todas partes para conseguir sus 15 minutos de fama. Pero no se preocupe, no tiene que estudiar por años, enseñar, investigar su personaje, ni memorizar guiones. Aunque su deposición no es una película, usted será la estrella de su caso. Con tan solo un poco de esfuerzo, su deposición será tan simple como una caminata en el parque. Lo único que debe de hacer es seguir estas 3 reglas. Escuche la pregunta completa. Piense en la pregunta y en las respuestas que dará. Y responda la pregunta honesta y brevemente. Fácil, ¿verdad? Perfecto. En este video abordaremos 5 temas. 1. ¿Qué es una deposición? 2. ¿Qué sucede antes de su deposición? 3. ¿Qué sucede el día de su deposición? 4. Las advertencias, también conocidas como las reglas. 5. ¿Qué sucede después de su deposición? ¿Ya está listo? Vamos a comenzar. ¿Qué es una deposición? Si estás viendo este video, desafortunadamente has sido lesionado en un accidente y pudiera estar pensando, ¿por qué tengo que hacer todo esto si mis lesiones son por culpa de otra persona? Esa es una buena pregunta. Así es como funciona nuestro sistema judicial. Cada parte involucrada puede hacerle preguntas al opositor para obtener información. Entonces, ¿de qué se trata la deposición? Es una palabra para describir una sesión de preguntas y respuestas bajo juramento durante la cual el abogado de la otra parte le hace preguntas y responde. Generalmente, su deposición tendrá lugar en una sala de conferencia en la oficina del abogado opositor. No hay juez ni jurado. ¿Quiénes deben de asistir? Por supuesto, usted, su abogado de la firma Domínguez, el abogado de la otra parte, un reportero judicial y un intérprete. En algunos casos, las declaraciones se graban en video, pero no se alarme. Eso es normal y está permitido. La deposición es para que la otra parte involucrada recopile información, pero también es una oportunidad para evaluar su preparación si el caso va a juicio. Además, están evaluando su credibilidad. Todo lo que tiene que hacer es escuchar, pensar y responder honestamente. ¿Qué sucede antes del día de su deposición? La única parte difícil de una deposición es que a menudo tiene lugar meses o años después del accidente y las lesiones. Por eso, en las semanas previas a su deposición, verá este video y también se reunirá con su abogado de la firma Domínguez para revisar el proceso y asegurarse de que pueda recordar lo sucedido. La buena noticia es que, como dijimos anteriormente, no necesita estudiar para dar su declaración. Tómese un tiempo y trata de recordar su vida antes del accidente, el accidente en sí y su vida después del accidente. También lo que los doctores le han dicho sobre su tratamiento a seguir y las consecuencias de su accidente. Ese recordatorio puede ser muy útil. Es importante recordar que esto no es un examen, simplemente es un día para escuchar, pensar y responder las preguntas lo mejor posible. Es importante que duerma bien, evite el uso de drogas y nada de alcohol antes del día de su deposición. Vístase como fuera a la iglesia o una entrevista de trabajo. Una camisa de vestir de mangas largas, pantalones y zapatos de vestir para hombres está bien y el blazer es opcional. Planifique bien dónde debe de ir y tenga en cuenta posibles demoras por el tráfico. Salga temprano para que llegue 15 o 30 minutos antes. Si necesita ayuda con el transporte, pregúntele a su abogado de la firma Domínguez. Estamos aquí para ayudar. ¿Qué sucede durante su deposición? ¿Ya está listo para su día? Entonces, ¿cómo va a ser todo realmente? Al llegar, se reunirá con su abogado de la firma Domínguez para asegurarse de que está listo para comenzar. Esta es una buena oportunidad para aclarar cualquier pregunta de último momento con su abogado.
Luego, usted y su abogado se irán a la sala de conferencia de la deposición con el abogado de la defensa y el reportero de la corte, un profesional que utiliza una máquina de escribir para documentar todo lo que se dice durante su deposición. Su abogado de la firma Domínguez estará a su lado durante todo el proceso. Si necesita un intérprete, se sentará al otro lado de usted. La mayoría de las deposiciones duran algunas horas y hasta un día completo. Es importante que sepa que esto no es un maratón. Puede tomar tanto descansos como necesite, ya sea para ir al baño, estirar las piernas, hablar con su abogado, comer o darle un descanso a su cerebro. Solo diga, me gustaría tomar un descanso. En cuanto a estructura, casi todas las deposiciones siguen un formato similar. El primer paso es el juramento. El reportero de la corte hará un juramento para decir la verdad, levantando su mano derecha. Luego le preguntará si usted también jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, a lo cual responderá sí. El juramento tiene la misma fuerza y efecto de un tribunal formal y puede conllevar la pena de perjurio si usted miente. Por eso es muy importante escuchar, pensar y responder con la verdad. El segundo paso es la sección de las advertencias o las reglas básicas. Luego revisará algunas de las reglas de la deposición para asegurarse de que usted las ha entendido. El tercer paso es la sección de antecedentes. En la parte de los antecedentes, el abogado opositor le hará preguntas pertinentes acerca de su historial familiar, de trabajo, de su educación y de su salud. El abogado simplemente quiere tener una idea de cómo era su vida antes del accidente. También le puede preguntar preguntas sobre sus actividades de recreación, sociales y de entretenimiento. Si usted está indocumentado, no se preocupe. En California no se permite hacer preguntas sobre su estado migratorio. Solo recuérdeselo a su abogado de la firma Domínguez antes de su deposición. El cuarto paso es la sección del accidente. El abogado opositor le preguntará sobre su accidente. La mayoría de los abogados comienzan con preguntas sobre el día anterior al accidente y luego pasan preguntas sobre el día del accidente. Así entran en más detalles sobre lo ocurrido. Las preguntas pueden ser bastante específicas sobre tiempos, velocidades y distancias y su tratamiento médico inmediato. Este es un buen momento para ir con calma, escuchar bien la pregunta y pensar en la respuesta. El quinto paso es sobre cómo cambió su vida después del accidente. El abogado opositor querrá saber sobre su vida después del accidente. Esta parte generalmente incluirá preguntas sobre sus lesiones, cuidados y tratamientos médicos, pasados y futuros. Cuando se trata de sus síntomas y lesiones después del accidente, mencione todo desde los pies a la cabeza. Usted se puede extender en su respuesta en esta parte de su declaración. En esta sección también le preguntarán cómo el accidente impactó el disfrute de su vida, su trabajo, actividades de recreación, familiares, sociales y de entretenimiento. Después de este paso, el otro abogado casi siempre termina con sus preguntas principales. Su abogado de la firma Domínguez solo le hará preguntas si es necesario para aclarar algo. Es posible que su abogado tenga objeciones en caso de que el otro abogado haga preguntas que no cumplen con los requisitos legales. Así es como se ve con todas las personas involucradas en la deposición. What did witness Sarah Sanders say to the defendant immediately after Le the dijo la incident? testigo Sarah Sanders al demandado inmediatamente después del accidente. Objection. The question assumes facts, not an evidence, and calls for speculation. If you understood the question, Ms. Rodriguez, you may answer. Objeción. La pregunta presupone que hay hechos que no están en evidencia y eso implica especulación. Si comprende la pregunta, señora Rodríguez, puede responder. Yo no sé lo que la señora Sanders le dijo al demandado. I don't know what Mrs. Sanders said to the defendant. En casos excepcionales, su abogado puede decirle que no responda a la pregunta. Es muy importante que escuche a su abogado y siga sus instrucciones.
What's your social security number? ¿Cuál es su número de seguro I'm social? instructing my client not to answer this question, as it is in violation of Smith v. Superior Court of San Joaquin case ruling, as well as in violation of my client's constitutional right to privacy and in violation of California Evidence Code Section 990 and California Evidence Code Section 3339. Please do not answer the question. Le estoy dando instrucciones a mi cliente para que no responda a esta pregunta y además está violando los derechos constitucionales de privacidad. Por favor, no responda a la pregunta. Move on to your next question, counsel. Su abogado de la firma Domínguez está aquí para asegurarse de que el día transcurra sin problemas, que el otro abogado sigue las reglas y que usted se sienta cómodo. A este punto, el otro abogado dará sus conclusiones e instrucciones. Estas incluyen cómo podrá revisar su declaración y hacer las correcciones de las que hablamos anteriormente. Después de que el otro abogado termine con las observaciones y las instrucciones de cierre, su declaración habrá finalizado. Probablemente usted hablará con su abogado después de la deposición y luego podrá irse. Las reglas. A continuación, le presentaremos una lista de las reglas que escuchará por parte del abogado opositor, así como también algunas de nuestras propias reglas. Reglas a tener en cuenta cuando escuche la pregunta. Escuche la pregunta completa. Asegúrese de que entendió la pregunta correctamente. Si no entiende la pregunta, por favor, hable y dígalo. Si la pregunta requiere que usted adivine, no lo haga. Pero por favor explique que su respuesta requiere especulación, lo cual no es permitido. Por ejemplo, si yo le pregunto la longitud de mi escritorio en mi oficina y usted nunca ha estado en mi oficina, entonces su respuesta sería una simple conjetura o mera especulación. Reglas a tener en cuenta mientras piensa en la pregunta. Piense en lo que se preguntó y en la mejor manera de responder, breve y honestamente. Si la pregunta le pide que calcule algo o implique precisión, base su respuesta en la experiencia con uno de sus propios sentidos. ¿Lo vio con sus propios ojos? ¿Lo escuchó? ¿Usó el olfato? ¿Lo palpó? Por ejemplo, si yo le pregunto por la longitud de mi escritorio en mi oficina y usted ha estado en mi oficina y ha visto mi escritorio, entonces podrá decir aproximadamente 5 pies, aunque en realidad mide 6 pies. Eso está bien, porque usted tiene el derecho a estimar la longitud aproximada basado en su observación previa, aunque su estimado no sea preciso. Lo importante aquí es recordar la palabra aproximadamente antes de dar un estimado. Usted puede estimar basándose en la percepción previa, pero nunca adivine ni especule si nunca vio, escuchó o sintió el evento. La diferencia entre suponer y estimar es que una suposición es mera especulación y un estimado se basa en una percepción previa. Evite dar una medida precisa de tiempo, velocidad, alturas, longitudes, anchuras, pesos o distancia si usted no los midió previamente. Es mejor decir la palabra aproximadamente antes de dar su respuesta. Esto es muy importante. Las memorias se desvanecen con el tiempo. Eso es entendible y totalmente aceptable. Finalmente, aquí están las reglas a tener en cuenta cuando responda a la pregunta. Use sus palabras. Cada respuesta debe ser en voz alta usando palabras. No use expresiones casuales como ya, na. Diga sí o no. No hable en términos absolutos. Evite usar palabras como siempre, nunca y otras frases similares. Pida aclaraciones si estás confundido, si no escuchó toda la pregunta o si simplemente perdió el enfoque por un segundo. Eso es normal y está permitido. Las siguientes 4 reglas son sumamente importantes, por favor, preste atención. Número 1. No sé es una buena respuesta si de verdad no sabe. Número 2. No recuerdo es una buena respuesta siempre que sea la verdad que no recuerda. Número 3. No dé información que no se le preguntó. Número 4. Responda de una manera que aborde el contenido exacto de la pregunta, lo cual simplemente le pide que responda de cierta manera. Muchas preguntas requieren de un simple sí o no. Si el otro abogado le pregunta, ¿cenó?
la respuesta correcta es sí. La respuesta incorrecta, sí, me comí una ensalada, una cacerola de pasta, un pastel. ¿Ve la diferencia? El otro abogado no le preguntó qué comió. No estaba en el contenido de la pregunta. Espere a que el otro abogado haga las preguntas de seguimiento. Preste atención a lo siguiente. Immediately after the subject incident, you called your boyfriend. Usted llamó a correct? su novio inmediatamente después del incidente, ¿correcto? Sí, estaba llorando. Me sentí muy mal después de lo que había ocurrido. Yes, I was in tears. I felt really bad for what had just happened. Esta es la manera incorrecta de responder a la pregunta. Aquí está la respuesta correcta. Immediately after the subject incident, you called your boyfriend, Usted correct? llamó a su novio inmediatamente después del incidente, ¿correcto? Sí, Yes. No se preocupe si el otro abogado no le pregunta todo lo que usted desea. Quizás quiere decir algo que es importante para usted. Si no se lo preguntan y su caso va a juicio, entonces nosotros le haremos las preguntas. Una vez más, estas reglas están dentro de la fórmula que le he dado. Escuche, piense y responda. ¿Qué sucede después de su deposición? Bueno, ya ha dado una magnífica deposición y todo ha concluido. ¿Y ahora qué? El reportero de la corte preparará un folleto con todo lo que se dijo y usted tendrá la oportunidad de revisarlo y hacer los cambios que considere necesarios a cualquiera de sus respuestas. Sin embargo, si hace cambios que le favorezcan, cualquier persona podrá usar las dos versiones diferentes de su respuesta para dañar su credibilidad. Recuerde, usted quiere que su credibilidad no se dañe. Esto quiere decir, usted puede hacer cambios ligeros, como la ortografía o la corrección de un nombre, una fecha o algún otro cambio menor. Pero si usa la fórmula que le he dado, escuche, piense y responda, su declaración será todo un éxito y ojalá no tendrá que cambiar nada. Ya está, ha llegado al final de esta clase. Si ha aprendido algo escuche la pregunta completa, piense en la pregunta y su respuesta y responda a la pregunta honestamente y lo más breve posible. Bastante simple, ¿verdad? No tiene que sentirse abrumado o nervioso. Asimile esta preparación y si olvida algo el día de su deposición, siempre puede tomar un descanso y hablar con su abogado. Así que recuerde, escuche, piense y responda y su deposición será todo un éxito y será la estrella de su caso. Gracias por prestar atención. No dude en contactar a su abogado de la firma Domínguez si tiene alguna pregunta. Estamos aquí para ayudarlo. Firma Domínguez, justo y necesario.